buenas tardes con todos. Soy Daniela Bustamante, hoy día va a exponer a Irene Galán y Glenda Hermoso. El tema de hoy es muy importante en la actualidad porque cada vez más se hacen artículos que van más allá de los números, es decir, la investigación cualitativa. ¿Qué es la investigación cualitativa? Les voy a contar una historia antes de entrar en la teoría. Había un señor que fue promovido en el área de investigación, entonces un compañero de él le dio un consejo. Encuentra algo para medir y sigue midiendo hasta que tengas una caja llena de datos y luego deja de medir y empieza a escribir. Entonces el amigo le dijo, ¿y qué debo medir? Y él le respondió de forma sarcástica, eso da igual. Este es un ejemplo muy importante, ya que con esto nos damos cuenta que la investigación cualitativa no tiene límites en relación con la investigación cuantitativa. Ahora, el epidemiólogo Nick Bach hace referencia a que las personas solemos creer una idea cuando ésta está asociada con un número. Es decir, escuchamos propagandas como 1 de cada 10 parejas es infértil o 1 de cada 10 hombres es homosexual. Y nuestra mente lo cree porque lo asocia con estadísticas. Pero en realidad la mayoría de estas afirmaciones son erróneas, son simplistas, son reduccionistas y son sensacionalistas. Ahora, la investigación cualitativa busca la verdad profunda de un fenómeno y lo busca en su entorno natural. ¿Por qué? Porque es importante conocer los puntos de vista de las personas o de las cosas que estén alrededor de él. Y lo hace con una perspectiva holística, dejando claro la conducta del humano. La investigación cualitativa era usada más en el campo de los científicos sociales, pero en la actualidad se cree que esta no es solo una forma más complementaria de investigación, sino que también se la considera como un prerequisito para las investigaciones cuantitativas. Y se creía que estos enfoques eran excluyentes, pero es algo erróneo. En la actualidad, lo que está bien definido es que la investigación cualitativa es una corriente principal del movimiento de la medicina basada en evidencia. Ahora, otro ejemplo para que estén atentos. Dos niños están en su jardín viendo cómo caen las plantas de un árbol. Entonces van corriendo donde la mamá y le dice, mamá, los árboles están tirando hojas. Entonces le dice la mamá, ¿qué más ves? Un niño responde, bueno, yo veo hojas grandes, estas son planas, son de color amarilla, otras rojas. Y el otro le responde, pues yo veo que cayeron 5 hojas en la primera hora, luego en la segunda hora cayeron 10 hojas. El primer niño va a ser un investigador cualitativo y el segundo va a ser un investigador cuantitativo. Ahora, preguntas como, ¿cuántos padres consultarían con su médico de familia después de que su hijo presente una febrícula? O, ¿qué proporción de los fumadores han intentado de fumar? Son preguntas que deben ser respondidas mediante métodos cuantitativos, mientras que preguntas como ¿por qué los padres se preocupan tanto por la temperatura de sus hijos? O ¿qué impide que las personas dejen de fumar? Deben ser respondidas de forma no tan rápida, porque los investigadores podemos coger los primeros rasgos que nos importan a nosotros y ahí habría sesgo. Es importante tomarse tiempo, escuchar a las personas que rodean el fenómeno, analizar sus ideas, y esto corresponde a los métodos cualitativos. Ahora, este es una diapositiva muy importante, espero que todos le presten atención porque muestra las diferencias de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La teoría social en la cuantitativa es estructural, mientras que en la cualitativa es de acción. Los métodos que se utilizan en la cualitativa son observacional y a través de entrevistas, y en la cuantitativa hablamos de que se realizan experimentos o estudios. Las preguntas en el tipo cualitativo son ¿qué es? Y en cuantitativo son ¿cuántos? Y se deben de enumerar. Ahora, las diferencias son grandes. En la investigación de tipo cualitativa se empieza con una intención de explorar algo. Se recogen los datos que van a ser las hipótesis, se generan ideas a través de lo que se conoce como razonamiento inductivo. La fuerza de la investigación cualitativa está en su validez, es decir, que se acerca más a la verdad del fenómeno. Y esto es más cierto debido a que se van a combinar muchos métodos de investigación y en algunos casos se utiliza lo que se conoce como triangulización. La reflexibilidad corresponde a
la capacidad del investigador de influenciar sobre los datos. Y bueno, tenemos la fiabilidad de los interevaluadores, que es muy importante, que es un método que se utiliza para valorar la veracidad de la investigación cualitativa. Bueno, en cuanto a la evaluación de los artículos que describen la investigación cuantitativa, hay que basarnos en que este tipo de evaluación se basa en analizar lo que se debe analizar y en establecer las conclusiones en consonancia. Como ya se ha hablado anteriormente, la investigación cualitativa es una tarea interpretativa en profundidad, más no un procedimiento técnico. Para esto va a depender fundamentalmente de un investigador competente y experimentado, que pueda ejercer diferentes tipos de planteamientos y críticas y que lo puedan convertir en una investigación cualitativa o midiéndola objetivamente. En mi punto de vista y en el punto de vista de este autor, quien trabajó precisamente en esta tarea, dice que estas listas de comprobaciones que se han establecido para la evaluación de la investigación cualitativa no es tan exhausta o tan implicada en este tipo de investigación, sino que es más aplicada en una investigación cuantitativa. Se han establecido 9 preguntas en donde siempre debemos de tener presente el siguiente planteamiento. El artículo describe un problema clínico importante abordado mediante una pregunta claramente formulada. Lo primero que nosotros tenemos que observar en cualquier artículo es la explicación del por qué se lleva a cabo esta investigación y la pregunta específica que se va a abordar en este tipo de investigación. Pero si este tipo de investigación no define correctamente el tema, va a inspirar poca confianza. Por ejemplo, si un artículo solo dice se entrevistó a 20 pacientes con epilepsia, entonces esto no va a llamar la atención y no nos va a inspirar mucho para poder leer el artículo. En cambio, si este artículo cumple con todos los requisitos hablados, va a haber una mayor inclinación. Por ejemplo, si en una introducción indica la epilepsia es una enfermedad importante e incapacitante, en donde una proporción significativa esta población presenta crisis a pesar del consumo de sus medicamentos, y se llegó a analizar o a realizar un estudio de que estos pacientes no consumen medicamentos. Entonces este tipo de introducción va a llamar la atención y nos vamos a inclinar más en este tipo de artículos. En cuanto a la segunda pregunta, ¿fue apropiado usar el enfoque cualitativo? Primero debemos de tener en cuenta de qué se habla o cuál es el objetivo de la investigación. Si el objetivo de la investigación es explorar, interpretar o obtener una comprensión más profunda, va a ser adecuado. Pero si el objetivo de la investigación se va a tratar en hallar la incidencia de cualquier enfermedad o la frecuencia de efectos adversos de ciertos fármacos, va a ser inadecuada, ya que se habla más de una investigación cuantitativa. Otra pregunta que nos debemos plantear es cómo se seleccionaron el texto y los sujetos. Tenemos que tener en cuenta que la investigación cuantitativa se basa más en el muestreo aleatorio, en donde se va a sacar el promedio de la población. Y en la investigación cualitativa el objetivo es comprender con la experiencia más profundo en individuos o grupos específicos. Pero hay que tener claro y mucho cuidado cuando la investigación cualitativa, dentro de su investigación, tiene muestras seleccionadas. En cuanto a la cuarta pregunta, es cuál fue la perspectiva del investigador y si se ha tenido en cuenta. Esto en sí se basa en la experiencia de la vida real. Estos investigadores cualitativos prefieren escribir estos trabajos en primera persona, porque así van a reflejar una forma explícita el papel y la influencia de él con el paciente. El investigador cualitativo escribe un trabajo indicando entrevisté a los participantes en vez de se entrevistó a los participantes. Ahí se va a ver la influencia del investigador con el participante o el paciente. En cuanto a la quinta pregunta, ¿qué método utilizó el investigador
detalle, primero debemos de saber de qué tema o de qué se trata la investigación para así utilizar ciertos métodos. Por ejemplo, en un estudio de pacientes diabéticos se va a utilizar un método en la consulta del paciente diabético con la ausencia o la presencia de los familiares, ya que en eso varía. Y si es afirmativo, debemos de usar el sentido común y preguntarnos si son estos métodos una manera sensata y adecuada para abordar la pregunta de investigación. Bien. Continuando con la exposición, para iniciarla, pues les he traído una frase escrita por Morse y Sam Nowinski, que obviamente habla sobre los datos de la investigación cualitativa. Para que los resultados de un estudio sean considerados investigación cualitativa, deben existir un cierto nivel cualitativo que pueda ir desde una simple agrupación temática a la elaboración de una teoría. Esto más o menos engloba todos los puntos que vamos a tratar. Bien. En cuanto a la pregunta 6, tenemos que ¿qué métodos utilizó el investigador para analizar los datos y qué medidas de control de calidad se aplicaron? Para la realización del análisis de un artículo de investigación cualitativa, esto nos va a permitir demostrar lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. En este caso, lo subjetivo del objetivo, es decir, el análisis cualitativo de lo cuantitativo. Para esto, el investigador debe optar por utilizar un método de manera sistemática para analizar los datos interpretados, como es el análisis temático. El análisis temático es una herramienta fundamental para el estudio, el cual nos permite elaborar una lista de temas generales, lo cual nos va a permitir codificarlos en temas específicos y así obviamente realizar una agrupación de mapa que nos va a permitir comprender mucho más la investigación cualitativa. Esta puede ser, como ya lo mencioné, una elaboración de una matriz o tabla o un método comparativo constante. Cuando se realiza una tabla, podemos utilizar las columnas para cada tema y una fila para cada caso control que se pueda realizar. Y un método comparativo constante me va a permitir comparar datos ya realizados por investigadores anteriormente. En cuanto al análisis temático, esto va a ser lo más importante de la charla, que en la actualidad se utiliza el programa investigativo informático Atlas-T o En Vivo, que nos va a permitir el manejo de grandes cantidades de conjuntos de datos cualitativos para, obviamente, sintetizarnos el trabajo. Un programa informático cualitativo no nos va a analizar los datos por sí solo, sino que nos permite utilizar otros medios para poder englobarlos, como es este programa, por ejemplo. Aquí tenemos el programa, obviamente hay que descargarlo, y en este nos va a permitir englobarlos por códigos, como ya lo mencioné, por los temas generales. Los va a hacer temas específicos, nos sale la opción de los códigos, el programa nos va a dar una codificación y esta nos va a permitir realizar un mapa mental esquemático, lo cual nos va a facilitar el análisis de estos datos. En cuanto a la séptima pregunta, tenemos que los resultados son creíbles, sí o no. Si es así, son clínicamente importantes. La herramienta fundamental para determinar estos simplemente es el sentido común y obviamente la opinión del investigador conforme vaya a realizar el análisis de las variables que haya querido poner en la investigación. Los autores deben citar datos reales. Esto es así, deben de verificarse si son de manera directa o indirecta, y obviamente tienen que estar indexados. En cuanto a la pregunta 8, ¿qué conclusiones se extrajeron? Y justamente para los resultados, aquí esta nos permite realizar la comparación entre un análisis cualitativo y cuantitativo. En cuanto al análisis cuantitativo, esta nos va a permitir la distinción de los datos claramente. ¿Por qué? Porque cuando un lector abre una investigación cuantitativa, este obviamente va a ir directamente a los datos, a los resultados. Van a leer los datos y estos van a saber cuál va a ser el resultado. Pero a diferencia de investigación cualitativa, a veces puede ser difícil encontrar la interpretación. Esto no puede ser de manera clara. Por eso es que May y Pope propusieron 3 preguntas para determinar la validez de un estudio cualitativo. En cuanto a la pregunta 9, tenemos que los resultados del estudio son transferibles a otros contextos. Esto es importante, ya que la mayoría de las críticas en cuanto al estudio cualitativo, que es que los resultados
resultados son válidos para ese contexto. Esto no quiere decir así. Eso está mal. ¿Por qué? Porque también en los estudios cuantitativos, si los datos no fueron recogidos de manera correcta, no fueron realizados en el correcto proceso, obviamente van a estar mal. Entonces, cuanto más se dirija la investigación a datos centrados y reiterados, se obtendrán mejores resultados y estos van a ser transferibles. Y en cuanto a conclusión, tenemos que la investigación crítica cualitativa ha sido poco desarrollada y ha sido muy criticada en comparación con la cuantitativa.